A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. al 15. Lucas 10, 13 al 15. ¿Todos lo tienen? Amén. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Pueden sentarse. Palabra de Dios, amén. Palabra de Dios. El Señor compara a Corazín y a Betsaida con Tiro y con Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas, idólatras y de muy mal corazón. Estas ciudades fueron castigadas, así como fue castigada Sodoma y Gomorra. Estas ciudades fueron castigadas y fueron destruidas en el año 332 antes del Señor Jesucristo. Y quedaron en la memoria de la gente. Dios se las dejó en la memoria para que ellos supieran y tuvieran esto como testimonio de castigo y de juicio. Pero mira lo que le dice el Señor a ellos. Ay de ti, Corazín. Esos ay son tremendos, mis hermanos. Ay. Esos ay son dolorosos. Y dice, ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. En el día del juicio, acuérdense de que va a haber un juicio, ¿verdad? De eso estamos hablando los miércoles. De que va a haber un juicio. Y en este juicio dice que será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. ¿Por qué el Señor dice estas cosas? Pues la razón es que lo que se hacía en Corazín y lo que se hacía en Betsaida nunca se hizo en Tiro y en Sidón. Por eso Tiro y Sidón tenían menos responsabilidades ante Dios que estas dos ciudades. Betsaida era una pequeña aldea, pero Corazín sí era una ciudad. Y el Señor pasaba por ella porque ellas estaban cerca de Capernaum. Y el Señor pasaba por allí y cada vez que el Señor pasaba por allí hacía grandes milagros entre la gente. Pero con todo esto que veían el poder y la gloria de Dios, nunca se arrepintieron. Y por eso el Señor les decía esto, ¿verdad? Será más tolerable, mucho más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que eran ciudades paganas, que eran ciudades maléficas, que eran ciudades de donde había tanta fornicación y tanta inmundicia sexual, habían sacrificios de niños, había tanta maldad. Sin embargo, iba a ser más tolerable el castigo para estas ciudades que en aquellas ciudades donde el Señor se manifestó, donde el Señor entró, donde el Señor hizo las cosas. Así también le habla a Capernaum. Capernaum fue aquella ciudad donde el Señor puso el centro de sus operaciones. Allí el Señor en Capernaum, ¿verdad? La escogió como el centro de sus operaciones. Pero no escogió a Belén, que en Belén fue donde Él nació. No escogió a Nazaret, que en Nazaret fue donde se crió. No escogió a Jerusalén, que en Jerusalén desde los tiempos de Saúl se hacían, ¿verdad?, la adoración y los sacrificios. Cogió a Capernaum como el centro de sus operaciones. Por supuesto, por la estrategia donde estaba Capernaum. Sin embargo,
esta ciudad, al ver de que Jesús había puesto el centro de sus operaciones, pensaba que iba a ser elevada al cielo, porque Jesús allí había puesto, ¿verdad?, el centro de sus operaciones. Pero nunca se arrepintieron. Y por eso el Señor les dijo: Capernaum, tú no vas a ser elevada al cielo, sino que vas a ser tirada al mismo infierno. Qué doloroso, ¿verdad? Qué triste, mis hermanos. Y esto hoy podemos verlo como ejemplo de muchas iglesias, de muchas congregaciones, de muchos pastores y de muchos creyentes que Dios ha tenido en cuenta. Lugares donde Dios ha bendecido, lugares donde Dios, ¿verdad?, ha hecho milagros y prodigios, donde Dios ha ayudado, donde Dios ha favorecido. Sin embargo, mis hermanos, igual que estas ciudades, los corazones continúan endurecidos delante de Dios. Acuérdate que la Biblia dice, al que más se le da, más se le exige. Cuando Dios te está bendiciendo, cuando la mano de Dios está contigo, cuando Dios no se aparta de ti, cuando Dios cuida de tu camino, cuando Él está contigo en las malas, en las buenas, acuérdate que tienes que honrar su nombre, que tienes que honrar el favor que Dios te está haciendo, que no le des la espalda, porque es extremadamente peligroso. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto es común, mis hermanos. Esto es común. ¿Cuántas personas hemos conocido de que Dios les ha hecho milagros? De que Dios ha hecho maravillas en sus vidas. ¿Cuántas personas, hermanos, están necesitando de un trabajo? ¿Cuántas personas están necesitando de un favor? ¿Cuántas personas buscan el poder de Dios para que Dios les bendiga? Y Dios en su gran bondad se manifiesta a estas personas y les concede el favor, el milagro que les está haciendo. Y después del milagro, la espalda a Dios. Yo he conocido personas, hermanos, que aún hasta la vida la han perdido. Por esta razón la vida la han perdido. Porque Dios los ha tenido en cuenta. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, quién de ustedes puede decir que Dios no ha hecho un milagro en sus vidas? Aleluya. ¿Quién de ustedes, hermanos, no puede dar testimonio? Dios se ha acercado a ustedes. Aleluya. Y después de ese acercamiento, y después de ese milagro, y después de ese favor, y después de ese favoritismo de Dios, después de esa bendición de Dios, darle las espaldas a Dios, mis hermanos. Pagarle a Dios con una cachetada en su cara. Esto es triste y doloroso, pero demasiado peligroso, porque esto trae juicio. Esto trae mucho juicio, mis hermanos, y de eso tenemos que temer. De eso tenemos que temer. Yo no sé cuántos de ustedes han leído sobre la iglesia de Azusa. Esta fue una iglesia que nació de un grupo de mujeres blancas. Estas mujeres blancas se congregaban en una iglesia bautista, pero esta iglesia bautista cerró sus puertas. Y estas mujeres todas las noches iban a la casa de una de ellas a orar, a pedirle a Dios que le trajera un nuevo pastor para que comenzara una nueva iglesia. Y todas las noches estas mujeres se reunían a orar, a pedirle a Dios que trajera un nuevo pastor para comenzar una nueva iglesia. Ellas no pedían para ellas pedían que se comenzara una nueva iglesia y que Dios trajera un pastor. Una noche, a las 10 de la noche, les tocaron la puerta. Y cuando abrieron la puerta, era un hombre de color, un hombre de la raza negra, y les dijo: yo soy el pastor que ustedes buscan. Y comenzó. Inmediatamente en esa misma casa comenzaron a tener servicios. El Espíritu Santo comenzó a traer gente a esa casa. Y era tanta la gente que llegaba a la casa en los servicios que los vecinos se quejaron y le dijeron a la policía que le llamara la atención a esa gente. Y la policía les prohibió hacer los servicios. Entonces, forzosamente tuvieron que rentar un local. Y encontraron un edificio, un antiguo edificio y un rústico edificio en la calle Azusa. Por eso se llamaba la iglesia de Azusa, allá en California, en Los Ángeles. Y el primer día, el primer servicio que este pastor predicó,
él predicó del día de Pentecostés, de cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, bautizó a los 120 que estaban en el aposento alto y comenzaron a hablar en lenguas. Y ustedes saben que exactamente eso mismo sucedió en ese servicio. Se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Las lenguas estaban apagadas, hermanos. Desde los tiempos bíblicos no se había oído hablar más de las lenguas hasta ese día en 1906, cuando el Espíritu se derramó y bendijo esa iglesia, y allí nació el Pentecostés. Y comenzaron, hermanos, una gran serie de milagros, de poderosos milagros que había en esa iglesia. En una ocasión, que solamente vivía a 2 bloques de esa iglesia, a 2 bloques de esa iglesia, la mujer estaba postrada. La mujer tenía días que no podía levantarse. La mujer no tenía y cuando yo hablar de la iglesia, le tomó horas para caminar esos 2 bloques y llegar hasta la iglesia. Y inmediatamente ella puso un pie en la iglesia, fue completamente sanada. No hubo necesidad de orar por ella. Dios le restableció su salud. Así era el poder y la unción que había en esa iglesia, mis hermanos. Cogió fama en todos los Estados Unidos. Venía gente de todas partes del país a ir a esa iglesia a recibir su milagro y a ver lo que estaba pasando allí. No solamente de Estados Unidos, sino de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica. Iba la gente, hermano, iba la gente a ver lo que había allí en esa iglesia. Pero así como llegaba mucha gente, también llegaron lobos feroces. Y comenzaron a cambiar el corazón del pastor. El pastor, cuando él predicaba, Pastor Simur se llamaba él se ponía una caja en la cabeza. Él se ponía una caja en la cabeza. ¿Por qué se la ponía? A nadie se lo dijo. Pero había una unción en ese pastor que él solamente decía: los enfermos alcen las manos, y apenas levantaban las manos se sanaban los enfermos. ¿Qué poder tan grande le había dado Dios a ese señor? Pero cuando llegaron estos lobos feroces, enseguida le dijeron: mira, quítate ese cajón de la cabeza porque eso es muy feo. No se te ve bien tú predicar con ese cajón en la cabeza. Y arregla el púlpito, pide plata para que arregles la iglesia. Ponte una mejor ropa. Y empezó a crecer el ego, y empezó a crecer orgullo, empezó a crecer la vanagloria. Él se compró un sillón grandísimo, eso de rey, para sentarse en ese sillón en el púlpito. Ya todo le cambió. Y empezaron los conflictos en la iglesia, empezó el enredo en la iglesia, empezó la división en la iglesia, empezaron las peleas en la iglesia. Y la iglesia empezó a decaer. Ya la gente no venía, sino más bien se iba. Un día él tuvo una pelea grandísima con el liderazgo y se fue. Y la iglesia cesó y hubo que cerrarla. 5 años después, una mañana misteriosamente, él amaneció muerto. Esto sucede, mis hermanos, cuando nos desenfocamos de Dios y ponemos los ojos en la carne. La iglesia no puede poner los ojos en la carne. La iglesia tiene que poner los ojos siempre en el Espíritu. Las cosas de la carne son de la carne. La Biblia dice que el que obra para la carne y el que alimenta la carne, obra y alimenta y busca es la muerte. Pero el Espíritu es el que nos da vida. Y ahí es donde tienen que estar nuestros ojos. Ahí es donde tienen que estar nuestro corazón. Buscando al Espíritu Santo porque Él es el que da vida. Y tenemos que apreciar y aprender a apreciar el favor de Dios. Apreciemos el favor de Dios. Mira, yo te digo una cosa, mis hermanos. Muchos de ustedes hoy viven con aflicciones. Muchos de ustedes hoy viven con dolencias. Muchos de ustedes hoy viven con tropiezos. Muchos de ustedes viven con dificultades. Pero Dios te ha escogido para vivir en un tiempo donde nada de esto va a suceder. En un tiempo de perfección. En un tiempo donde no habrá muerte, enfermedad, ni escasez, ni hambre, ni dolor. Y si Dios no te ha milagro en tu vida, pero te ha escogido para ese día, ¿sabe qué? Es suficiente para estar agradecido a Dios y agradecerle toda la vida. Y glorificar a Dios con todo lo que Dios te da. Yo nada más cuando leo en la palabra que esos días llegarán y que tenemos la posibilidad de participar en esos días. Hermanos, hemos estado hablando de que no toda la iglesia se irá para el cielo. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quizás en comparación
Un tercio nada más del tamaño de la iglesia de hoy es la que se va para el cielo. O sea que de 8 billones de personas que viven hoy actualmente en este mundo hay billones de seres vivientes. ¿Sabes qué? Un poquito más de medio billón sería lo que sería para el cielo. Lo demás se va a perder. Es triste, ¿no? Pero qué bonito que Dios está incluyendo tu nombre en los que se van para el cielo. Los dolorcitos que estás pasando hoy, las dificultades que estás pasando hoy, las escaseces que estás pasando hoy, los tropiezos que estás teniendo hoy. Recuerda, esos no van a existir cuando Dios te lleve para allá y cuando Dios haga una nueva tierra y un nuevo cielo. Y en eso es que tenemos que trabajar, en participar de esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Olvidémonos lo que estamos pasando hoy. Dios se ha acordado de ti, Dios se acordó de ti, Dios te tuvo en cuenta, Dios te dio su nombre, su Hijo pagó por ti en la cruz. No fuiste tú el que pagó. ¿Sabe quién fue el sacrificado? Jesús fue el sacrificado y fue sacrificado por ti, por tus pecados, ¿verdad? Por tu falta de fe, todo eso. Y Dios te la sacó de allí. Que hoy estamos un poquito en aflicción, que hoy tenemos un poco de sufrimiento, que hoy tenemos un poco de problemas. Eso no es comparable con lo que va a venir, mis hermanos. No es comparable con lo que Dios tiene para ti. Ánimo, mis hermanos, pero no le des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. Porque mira lo que sucede aquí. Mira lo que el Señor está diciendo. ¡Ay! Y cuando el Señor dice ¡ay!, esta palabra se le está diciendo hoy a las iglesias. ¿Cuántas iglesias hoy son Corazín? ¿Cuántas iglesias hoy son Betsaida? ¿Cuántas iglesias hoy son Capernaum? ¿Cuántas iglesias se creen, verdad, que porque tienen 20,000, que porque cogen $1,000,000 mensuales, porque los pastores que tienen son superpastores, superapóstoles, porque tienen guardaespaldas, porque tienen aviones, porque tienen grandeza, porque escriben libros, porque tienen todas estas cosas, hermanos, van para el cielo? No, van a ser lanzadas al Hades. Acuérdate, mi hermano, que el Señor le dijo a 5 iglesias en Asia: si no te arrepientes, quitaré tu nombre del libro de la vida. Pero aquí a Corazín, aquí a Betsaida y aquí a Capernaum no le está diciendo que se arrepientan. Ya han sido juzgadas. Ya están siendo juzgadas. ¿Qué fue lo que el mensaje que el Señor nos dio al principio? ¿Cuál fue el mensaje? Yo no sé si tú llegas a creerlo. Pero ¿sabe por qué yo lo creo? Yo lo creo porque yo me postro en oración a hablar con Dios. Y Dios pone este sentir en mi corazón. Yo sé que sentir viene del cielo de Dios. Y Dios me está diciendo: estoy buscando una iglesia que me abra las puertas, que yo quiero hacer señales y prodigios en esa iglesia. Yo quiero ser una iglesia humilde, una iglesia pobre, una iglesia donde el grande sea yo. Eso es lo que está Dios buscando. Dios no está buscando iglesias grandes, Dios no está buscando superpastores, superapóstoles. Dios está buscando una iglesia que se humille ante Él y que le abra las puertas. Y si Dios nos lo está diciendo, es porque Dios quiere hacer eso aquí. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Acuérdate que la Biblia dice que Dios está cerca del humilde, no cerca del altivo. Donde hay altivez, donde hay vanagloria, donde hay orgullo, no hay gracia. Dios no está allí. Dios no está en esos lugares. Dios está donde se le abren las puertas, donde se le entregan al corazón. Y esto es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Lo que Dios, el mensaje que Dios te está dando es que te cuides, y que seas agradecido, ¿verdad? Mira, lo mínimo de Dios es más grande que lo que te puedan dar los hombres. La palabra de Dios dice que lo más insensato de Dios,
Lo más insensato de Dios es más sabio que los sabios de los hombres. Y lo más débil de Dios, es más fuerte que los fuertes de los hombres. Una migaja, acuérdate de aquella mujer. Aquella mujer cananea se presentó ante el Señor y le dijo: sana a mi hija, libérala del demonio en que está en ella. Y el Señor le probó su fe y le dijo: mujer, yo no puedo coger la comida de los hijos y dársela a los perros. Ella fue probada a ver si ella se ofendía con esa palabra. El Señor le estaba diciendo perro. Pero esa mujer se humilló ante el Señor y le dijo: Señor, los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Las migajas fue lo que Cristo le dio a esa mujer. La migaja, pero el milagro que ella le fue a buscar le fue concedido cuando llegó a su casa. Su hija había sido liberada con las migajas que Cristo le dio. Solamente las migajas fueron suficientes para que se hiciera el milagro. Solamente las migajas. Y más que migajas, en Cristo nos está dando Dios la bendición de ser salvos por la vida entera. Sin fin. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos tenga en cuenta? Para vivir en un mundo perfecto. Tú que no tienes nada, quizás no tengas un título, quizás tengas la cuenta del banco vacía. Si no trabajas, no comes. ¿Cuántos de nosotros, si no trabajamos, no comemos? ¿Cuántos de nosotros no tenemos nada en las manos, tenemos las manos vacías? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de ir a una universidad y recibir un título? ¿Cuántos de nosotros nunca hemos tenido trabajos de influencia ni grandes trabajos? ¿Cuántos de nosotros somos llamados seres comunes y del vulgo? Pero ¿sabes qué? Cristo te ha tenido en cuenta. Cristo te ha tenido en cuenta. Y Cristo cuenta contigo para llevarte a la eternidad. Cristo te tiene en cuenta para llevarte a lo mejor. Y los ricos y los poderosos y los grandes y los superdotados y los influyentes y los reyes y los gobernantes. Toda esta gente sabe que si no se arrepiente no recibirán la gloria del Señor. Pero tú, chiquitito así como tú eres, nadie te reconoce, nadie sabe de ti, pero hay alguien en el cielo que desde que se levanta hasta cuando se acuesta piensa en ti y tiene un gran plan para ti. Acuérdate que tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Con letras de oro está escrito tu nombre en el libro de la vida. No permitas, recuerda, pero también se puede borrar. Porque sí es borrable. Los que dicen que no se puede borrar están mintiendo. La Biblia dice que sí se puede borrar. El Señor dice: si no se arrepienten, borraré tu nombre del libro de la vida. Por eso temamos, mis hermanos, y seamos agradecidos de Dios. Tengamos en cuenta el favor de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros, verdad? Yo te voy a poner un ejemplo, pero este ejemplo no te lo pongo para vanagloria, ni que me lo entiendas mal, ni me lo malinterpretes, sino lo pongo como testimonio. Conocimos una familia que iba a una de estas iglesias grandes, una iglesia como de 500, 600 personas. Hay muchas más grandes, de 20,000, 30,000, pero esta era una iglesia grande. Esta familia se congregaron en esta iglesia por espacio de unos 10 años. En esos 10 años, fieles a la iglesia y permanecieron fieles en esa iglesia. Sin embargo, a pesar de que fueron fieles en 10 años a la iglesia, nunca tuvieron una relación con el pastor. Nunca pudieron acercarse a él, porque para acercarse al pastor había que hacer un appointment. Y para hacer un appointment, si diezmaban el appointment, pero tenían que poner una lista de esperas. Si no diezmaban, no los tenían en cuenta. Entonces ellos no querían pasar por ese proceso y por eso nunca tuvieron una relación con el pastor. Nunca fueron visitados por el pastor. Nunca. Porque el pastor nunca se dignó a visitar sus casas. El pastor, cuando pedía los diezmos, decía: denme los diezmos
Denme todo el dinero que tengan en el bolsillo y hasta las prendas pónganlas en el plato de la ofrenda. Y ellos mismos dieron testimonio de que en muchas ocasiones pusieron hasta prendas en el plato de la ofrenda. Todo eso pasaba en esta iglesia. Un día algo pasó en la iglesia y ellos decidieron irse y vinieron hasta aquí. Cuando vinieron a esta iglesia todo fue diferente. Abrazos y besos los recibía el pastor. Muchas veces fui a su casa. No, como se lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por ego ni por vanagloria. Dios es testigo. Fuimos a sus casas a orar por sus casas. Muchas veces, todas las veces que ellos lo pidieron. No solamente a orar a sus casas, sino a casas de familiares de ellos, de hijos de ellos y de familia de ellos, porque necesitaban oración. En una ocasión hasta una cárcel tuve que visitar un pariente de ellos que estaba en la cárcel. Nunca se les pidió lo que se les pedía en aquella iglesia. Solamente se les pidió lo que la Biblia requiere, que es el diezmo y nada más. Sin embargo, esta iglesia que los aceptó, esta iglesia que los recibió, esta iglesia que los estimó, esta iglesia que no los abusó, no les gustó. No les gustó la iglesia. No les gustó porque era una iglesia gritona, porque no era una iglesia. Es una iglesia que habla mucho de pecado, que habla mucho de convicción, que habla mucho de arrepentimiento, y se fueron de esta iglesia. Hermanos, si nosotros no vemos el favor de Dios, si nosotros no vemos la mano de Dios, si nosotros no nos dejamos guiar de Dios, terminar como Corazín, como Betsaida y como Capernaum. Recuerda, las cosas no son como a ti te agradan. Las cosas no son como a ti te gustan. Las cosas son como Dios te las quiera dar. Es como Dios te la quiera dar. Y qué bendición tan grande, mis hermanos. Qué bendición tan grande que Dios nos lleve a congregarnos en una iglesia sincera. Una iglesia donde se hable la palabra. Una iglesia que cuando te digan te quiero, te están significando que de verdad te quiero. Una iglesia donde tú no seas un número más. Una iglesia donde tú seas una alma de salvación. Yo quisiera siempre congregarme en una iglesia así. Yo no quisiera congregarme en una iglesia de fama. Yo no quisiera una iglesia donde todo el mundo la conoce y todo el mundo va porque la conoce. Pero donde el pastor pasa al lado mío y ni siquiera me saluda. Yo no quiero estar en esa iglesia. Yo quiero estar en una iglesia donde me reciban y me amen. Donde me estimen, donde se trate con amor fraternal. Donde se me trate como Cristo me está tratando a mí. Esa es la iglesia que yo busco. Esa es la iglesia que yo aprecio. Esa es la iglesia, hermano, donde uno tiene que poner sus ojos. Yo te digo, mi hermano, como le dijo Pedro y Juan, aquel cojo de la hermosa. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Recibe en el nombre de Jesús toda bendición en este momento. Recíbela en el nombre de Jesús. Cuenta con una pastora. Con una pastora que aún en las horas de la madrugada ora por ti, por tu situación. Que siempre está orando por ti. Y cuenta con un pastor que lo que más le pide a Dios es tu salvación. Y la intercesión de ella y la intercesión mía se unen en un dúo perfecto. Ella ora por tu necesidad y yo oro por tu corazón, por tu vida y por tu salvación. Tú sabes que el apóstol Pablo siempre oraba por las iglesias que él plantaba. Pero tú sabes que tú vayas a una iglesia que solamente te tengan en cuenta para pedirte dinero. ¿Y tu problema dónde está? ¿Y tu problema dónde está? ¿Dónde está tu situación? ¿Dónde está tu aflicción? ¿Se están acordando de ti? ¿Se acordaron de ti cuando tienes un enfermo en el hospital? ¿Se acordaron de ti cuando hubo una desgracia y alguien cayó en la cárcel? ¿Se acordaron cuando estás en la cama de tu casa? ¿Se acordaron de ti cuando hay una necesidad? No, nadie se acuerda de ti porque tú significas dinero.
Dinero y bienestar es todo lo que tú significas. Esas iglesias, ¿sabe qué? Esas iglesias no se van en el rapto. Esas iglesias no se van en el arrebatamiento. Las que se van en el arrebatamiento son aquellas iglesias que se humillan ante Dios y están dispuestas a pagar el precio y hacer su voluntad. Tengamos en cuenta, mis hermanos, esto que le agrada a Dios. Ten en cuenta esto que le agrada a Dios. Y que hay que aprender a ser agradecido con Dios. Hay que ser agradecido con Dios. Yo me acuerdo personalmente la primera iglesia en que nosotros nos congregamos. Ya era una iglesia de 1000 y pico de personas. Y ya teníamos nosotros como 6 meses de estar congregándonos ahí, o quizás hasta un año. Y nunca había tenido la oportunidad ni siquiera de saludar al pastor. Era una iglesia grande. Y él decía, hermano, yo me voy a poner en aquella puerta. Y todo el que me quiere saludar o quiere que yo lo salude, salga por esa puerta y yo lo saludo. Pues nosotros salíamos por otra puerta, pero esa puerta se llenaba de gente. Nosotros salíamos por la puerta donde la gente no se aglomeraba. Y un día, un miércoles, recuerdo, después del servicio, yo salía para el carro y él estaba en el parqueo hablando con 2 personas más. Y cuando él me ve así, él me queda mirando y me dice, ¿cómo estás, mijo? Cuando él me dijo, mijo, a mí se me ablandó el corazón, mi corazón lloró. Y ese señor nunca más se olvidó de mi imagen. Una semana después íbamos por un corredor y él me vio y me dio un abrazo, como si él me hubiera conocido toda la vida. Y de allí nos hicimos amigos. Y aún en esta iglesia ese pastor predicó. Nos hicimos grandes amigos y después me decía, ¿tú sabes qué? Tú eres mi hijo en la iglesia. Esa humildad, hermanos, es la que Dios demanda de todos los pastores. Esa humildad, hermano. Cuando el pastor se niega a sí mismo, cuando el pastor no se cree un grande ni un superpoderoso, los pastores vanagloriosos, los pastores orgullosos, los pastores vanidosos no irán al reino de Dios. Ay, los ay de Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Esas son las iglesias que hoy no están haciendo la voluntad de Dios, que están buscando lo suyo, que están buscando vanagloria, que están buscando riqueza, que están buscando comodidad, que están buscando ilusiones vanas, hermanos. Esas iglesias no sirven para nada. Esas iglesias serán lanzadas al infierno. Por eso abre tus ojos, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara tu espíritu para congregarte en una iglesia donde te garantice que va a ir al cielo. Acuérdate, es tu vida, es tu propia vida, no es la vida de tu vecino. Si aún tú mismo, hermano de sangre, no quiere nada con Cristo, que no te jale para el infierno, trata tú de jalarlo a Él para el cielo. No permitas que nadie te ponga tropiezos. Mira, hermano, ni tu misma familia, no ni siquiera permita, perdona que te lo diga, pero no tu misma familia te sea tropiezo a ti para ir al cielo. Muchas veces nuestra familia se divide. Muchas veces nuestra familia se aparta de nosotros. Cuando tú te consagras a Cristo, aleluyas, ¿verdad? No, tú sabes que delante de Luz Marina no se puede hablar esto porque, wow, ella se pone rabiosa. Pero es que estamos glorificando a Dios con todo. ¿No dice la Biblia que todo lo que alabe, respira, todo lo que respira alabe a Jehová? Nos vamos nosotros a parecer al mundo simplemente por complacer al mundo. Yo no complazco al mundo, tú no complaces al mundo. Tú complaces a Jesús. Y si desgraciadamente entonces tienes que perder tu familia, pero para ganar a Cristo, no, acuérdate que la Biblia dice, el que quiera ganar su vida la perderá. El que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera ganar el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida la ganará.
Muchas veces tenemos que hasta perder familias. Es doloroso, es triste, pero tenemos que ir al Señor primeramente. Él es el que nos va a salvar. Él es el Salvador y Él es el que nos ha tenido en cuenta. La Biblia dice, acuérdate que la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. O sea que si hoy somos salvos, si hoy tenemos salvación en nosotros, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es por gracia de Dios, no por las obras tuyas. Tú no has hecho nada por tu salvación. Esta salvación te la regaló el Señor. Él fue el que te escogió. Él te escogió para ser salvo. Él tiene un lugar escogido para ti en el cielo, cuando tengamos que ir al cielo. Ese lugar está escogido. No lo va a tomar, no va a robar. Nadie va a entrar allí. Es escogido y exclusivamente separado para ti. Y que hoy tú pases algunas necesidades. Y que hoy tú pases algunas aflicciones. Que hoy tú pases alguna tristeza. Eso no tiene comparación con lo que viene después para ti. Acuérdate, tu tiempo postrero será mejor que el primero. ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermano? Acuérdate una cosa. El Señor te dijo a ti que Él no te dio espíritu de cobardía. Él no te dio espíritu de cobardía para que seas cobarde. Él te dio espíritu de amor, de poder y dominio propio. Espíritu de amor para que ames aún a tus enemigos. Espíritu de poder para que venzas el pecado y no caigas víctima del pecado. Y dominio propio para que no hagas la voluntad de la carne, sino la voluntad de Cristo. Ese es el espíritu que mora en ti. El Señor no nos quiere ver quejándonos. El Señor no nos quiere ver lamentándonos. Cuando nos lamentamos y nos quejamos, estamos, hermanos, siendo desagradecidos de Dios. No le estamos agradeciendo a Dios lo que Él hizo por nosotros. Porque no nos soluciona los problemas. Acuérdate que una vez vino un hombre y le dijo, Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso yo vine a compartir herencias? ¿Acaso yo vine a pelear por eso? Yo vine a salvar a los hombres. Hombres y mujeres, Edwin. A eso fue lo que vino Cristo, a salvarnos. Cristo no vino a darnos dinero. Si Dios quería que nosotros fuéramos ricos, no hubiera mandado un salvador, hubiera mandado un economista. Y hoy todos fuéramos ricos. Sí, hoy todos fuéramos ricos porque no hubiera mandado el Salvador, hubiera mandado un economista. Y hubiera hecho de la economía de la tierra la mejor. Lo más grande hubiera hecho de la economía donde todos fuéramos ricos. Pero eso no es lo que es el plan de Dios. El plan de Dios es salvarnos. Por eso donde se predica riquezas y donde se predica prosperidad, le están mintiendo a la gente. Es patraña de estos hombres para enriquecerse ellos, pero tristemente con eso también hunden a la iglesia como se están hundiendo ellos. Estas iglesias no le dijeron si te arrepientes. Estas ciudades no le dijeron si te arrepientes, sino las juzgaron, están juzgadas. O sea que estas iglesias están juzgadas ya. Ya han sido juzgadas. Pero hay oportunidad todavía. Hay oportunidad todavía de un cambio. Hay oportunidad todavía de reflexionar. Hay oportunidad todavía de cambiar, de mejorar, de superarnos. Y esto es lo que Dios quiere ver en nosotros. Esto es lo que Dios quiere ver en esta iglesia. Dios quiere abrir las puertas. Hermano, ahí atrás hay 12 acres allá esperándonos. Si tenemos que hacer un templo para 2,000 personas, se hace ese templo. Para Dios no es ningún problema darnos el dinero que tenga que darnos para hacer un nuevo templo. Y vengan todos los pobres, y vengan todos los cojos, y vengan todos los mancos, y vengan todos los ciegos a ser sanados y bendecidos en este lugar. Pero para que eso suceda, nosotros los que estamos aquí tenemos que demostrarle a Dios que de verdad le amamos y le respetamos y somos fieles a Él. Hazte parte de eso. Hazte parte de esa bendición.
Vamos a orar, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a buscar ese rostro de Dios para que Dios no solamente te bendiga a ti, sino bendiga a aquellos que están, ¿verdad?, sin bendición en la calle. Vamos a decirle al cojo de la hermosa, vamos a Moradora porque allá Dios te puede sanar, Cristo te va a sanar, vamos a llevarte a Moradora, ven, yo te llevo. Y lo coges de la mano y lo traes a Moradora. Hermano, esto es lo que Dios quiere ver. Dios mismo me ha puesto en el corazón y me está indicando de que Él está buscando una iglesia que le reciba. Que Él está buscando una iglesia que le abra las puertas. Que Él está buscando una iglesia que le deje ser Él. Pues que seamos nosotros. ¿No te gustaría que tú fueras a esa iglesia? ¿No te gustaría que tuvieras esa gloria de Dios? Una vez yo dije que yo tenía la convicción, de que Dios en esta iglesia iba a resucitar un muerto. Y recuerdo que una hermana se burló. Así como la pastora está diciendo que el pastor que se burló de la palomita, esta hermana se burló. Y dijo, ay, ese día yo no quiero estar porque el susto que va a haber allí y todo el mundo va a salir corriendo, en soncito de burla. O sea, no creyendo en el poder de Dios y en la misericordia de Dios para hacer un milagro, no solamente para bendecir el que ya murió, sino bendecir una congregación entera y una comunidad entera. Eso es lo que quiere hacer al Señor, eso es lo que busca el Señor hacer. Amén. Del cielo salió candela, sí, hija mía. Ustedes no saben, eso es verdad, ya ustedes oyeron, ¿verdad? Que una vez Ceci y Nilda y Alicia estaban orando aquí y le tocaron las puertas a los bomberos con el camión de bomberos, aquí llegaron vestidos de bomberos con la manguera en la mano, todo. Oye, que nos dijeron que había un fuego. Alguien pasó y vio un fuego en el techo. Alguien pasó, Edwin, Efraín, alguien pasó y vio un fuego en el techo y llamó a los bomberos. Y aquí vinieron, Ceci, ¿estás testigo? Nilda, ¿estás testigo? Alicia, ¿estás testigo? Aquí en esta iglesia. Una vez leía en un libro de un pastor que escribía ese testimonio, que en una iglesia habían ido los bomberos también a apagar un fuego. Los vecinos se asustaron, vieron fuego en el techo y llamaron a los bomberos. Era el fuego, el Espíritu Santo. Eso pasó, esa experiencia pasó en esta iglesia. Aquí en esta iglesia pasó esa experiencia. Fuego en nuestro techo, donde no se ve. ¿Tú crees, mis hermanos? Dichosos los que creen, bienaventurados los que creen. ¿Qué fue lo que se le dijo a Tomás? Dijo Tomás, más bienaventurados son los que no ven y creen, que tú que tienes que ver para creer. Porque Tomás le dijo, hasta que no vea, ¿verdad? Hasta que no meta mis dedos en el hueco de su mano y mi mano, ¿verdad? En el hueco de su costado no creeré. Y el Señor le dijo, mira Tomás, aquí estoy. Mete tus manos aquí, mete tu dedo aquí, mete tu mano aquí. Si nosotros, la gloria de Dios, que no todas las veces que oramos por un enfermo, ese enfermo se sana. Hemos orado muchas veces por enfermos y enfermos se han sanado, al instante se han sanado. Y porque todos los enfermos no se sanan, yo no le voy a amigo. El cáncer de esta mujer que vino de Conérico. El sobrino de Mariano, prácticamente ahogado, muerto el niño. ¿Y cuántos milagros más hemos visto que Dios ha hecho en esta iglesia? En esta iglesita, como muchos le llaman. Amén, que le digan iglesita. Pero yo te digo una cosa, mi hermano. Lo que Dios tiene para esta iglesita, y si nosotros lo recibimos, y si nosotros nos apropiamos de esa bendición, en muy pocas iglesias los vamos a ver. No te voy a decir que es la única, pero sí te puedo decir que en muy pocas iglesias los puede haber. Pero todo depende de la fe de nosotros. Todo depende si nosotros, hermanos, apreciamos el favor de Dios. Sintamos agradecidos de Dios. Yo te iba a llamar la atención. Yo te iba a llamar la atención y tengo que llamarte la atención.
Los días de oración de los lunes y los días miércoles están completamente vacíos. Un grupito de 10, 12 es todo lo que viene. Un hermano me dijo que él estaba en una iglesia, que eran 100 nada más, pero los 100 estaban en todos los servicios de la iglesia. ¿Por qué no haces un sacrificio y por qué no vienes a los servicios de los lunes y de los miércoles? Que Dios te vea aquí en la iglesia, que Dios te vea ese interés, que Dios te vea ese amor por Él. Vamos a bendecir la iglesia para que Dios bendiga a la iglesia. Qué alegría me da a mí cuando vengo los lunes y encuentro a estas hermanas a las 4 de la mañana postrados aquí. Qué bonito se ve eso, mis hermanos. La iglesia que ora. La iglesia grande es la iglesia que ora. La iglesia grande es la iglesia que busca el rostro de Dios. Esta es la iglesia grande. Entre más oración, más presencia, y entre más presencia, más poder. Y solamente el poder hace los milagros. El poder. Las cosas que hacían los apóstoles, la ciencia nunca podrá hacerlo. La ciencia nunca podrá resucitar a una persona. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona muere, cuando una persona expira, ¿sabe por qué expira? Porque su espíritu sale de su cuerpo. Y la ciencia no tiene nunca, ni tendrá jamás la capacidad ni la autoridad para regresar y atraer un espíritu y poner otra vez dentro de ese cuerpo. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Jesús lo puede hacer. Y Jesús solamente lo hace donde lo creen, donde lo honran y donde se le da el honor. Por eso yo sé que es posible que en esta iglesia Dios resucite muertos. Que no resucite un muerto todos los días, está bien, pero que sí resucitará muertos. Pero todo depende de ti. Dios está buscando y tocando en las puertas. Él dijo, ¿verdad? Yo toco a la puerta y llamo. Y el que abra la puerta dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Él está ansioso de hacer milagros, de hacer prodigios. Hermanos, los días están cerca. Va a venir una época de tribulación, de gran dolor, de terror. Va a venir una época horrible. Ayer alguien me llamaba comentándome de que un pastor hace unos 2 años atrás estaba diciendo de que el 21 de diciembre del año se iba a acabar el mundo. Y era un pastor que predicaba, un pastor prestigioso. Pero ¿sabes qué? La palabra dice que el mundo no se va a acabar de un día para otro. El mundo va a pasar por un periodo de 7 años de gran tribulación, de gran dolor, de gran terror. Pero Dios tiene en su plan levantar la iglesia porque ahora está la iglesia. Y Dios no va a traer tribulación mientras la iglesia esté presente. Cuando la iglesia se levanta, entonces va a venir la tribulación, va a venir el dolor, va a venir el terror. Pero los únicos que no van a vivir esos momentos son los que se vayan con Él. Yo no sé si tú te quieres ir con Él. Yo no sé si tú te quieres ir con Él. Pero no va a ser fácil irse con Él. No va a ser fácil irse con Él. Acuérdate que Él mismo dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que convencer a Cristo de que este corazón le pertenece a Él. Tenemos que convencer a Cristo de que esto es de Él. ¿A dónde va a Capernaum? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Yo no me quiero acusar de Betsaida. Tuve una experiencia con Betsaida bien horrible. Pero yo te digo algo, mi hermano. Si nosotros apreciamos el favor de Dios, ¿sabes qué es apreciar el favor de Dios? Humillarse ante Él. Hacer su voluntad. Seguirle a Él hasta donde Él nos lleve. Ese es apreciar el favor de Dios. Y solamente tener en cuenta de que si hoy estoy pasando algunas dificultades, que si no vivo en la mejor casa,
que si no tengo el mejor carro, si no visto la mejor ropa, si no como manjares exquisitos, pero que si Dios me tiene inscrito mi nombre en el libro de la vida, es suficiente para adorarlo y reverenciarlo en todo el tiempo y con todo lo que yo tenga. ¿Qué milagro más grande te puede hacer Dios que el llevarte al cielo? Tú sabes que cuando tú estés en el cielo y si Dios te permite mirar hacia abajo y ves a reyes, y ves a ricos, y ves a gobernantes, y veas a profesionales, y veas a influyentes, y toda esa gente allá abajo, y tú en la gloria de Dios. Entonces tú vas a decir, Señor, ¿qué me vistes a mí? ¿Qué me vistes a mí para que tú me trajeras en este lugar? ¿Qué hice yo? Señor, ¿qué hice yo? No, solamente que Él tuvo misericordia de ti. Acuérdate de Jacob, acuérdate de Esaú. Acuérdate de Jacob, acuérdate de Esaú. El Señor despreció a Esaú y escogió a Jacob. Tú eres Jacob. Tú eres Jacob, el que el Señor está escogiendo para su gloria. Por eso tienes que ser agradecido con Él. ¿No estarías dispuesto tú, al saber que el Señor te escogió, a dejar de lado algo que te estorbe? ¿No estarías tú dispuesto, verdad, a hacerle caso al pastor de tu iglesia y en el año 20, verdad, sea un año consagrado más a Dios, a buscar más el rostro de Dios? ¿No estarías tú dispuesto a hacer en el año 20, hacer lo que todavía no has hecho por Dios? ¿Qué estarías tú dispuesto para ganar la gracia de Dios y el favor de Dios? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? ¿Hasta dónde tú puedes llegar por agradecimiento a Dios? ¿Te duele mucho la pierna? ¿Te duele mucho el pie? ¿Te duele tanto, tanto, tanto el pie y la rodilla? Perdona, Margarita. Que te impide venir a la iglesia. Cuando hay un poquito de frío, no, hace mucho frío, yo no voy para la iglesia. No, Señor. Yo no voy para la iglesia porque hace mucho frío. Esta mañana amaneció súper caliente. Uy, y ese aire de la iglesia, mira, ni enfría. Yo mejor no voy. Mejor no voy. Yo lo veo aquí desde por el teléfono. Si es lo mismo, es lo mismo. El gritón ese yo lo veo por el teléfono. Es lo mismo. Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué estarías tú dispuesto para agradecer su favor? Para apreciar su favor. El apóstol Pablo dijo, todo lo doy por basura por amor a Cristo. No solamente lo bueno, sino lo malo, porque muchas veces es lo malo lo que nos jala de Cristo. El pecado, las delicias, los placeres, las inmundicias, los vicios. ¿Cuántos jóvenes viciosos? ¿Cuántos viciosos hoy estuvieran vivos? O hoy estuvieran sanos, o hoy estuvieran mejor. Por amor a Cristo, si hubieran dejado el vicio, si hubieran el vicio y cambiado el vicio por Cristo, hoy estuvieran vivos, hoy estuvieran mejor, hoy estuvieran, hermanos, llevando una vida de victoria. Pero prefirieron el vicio. Prefirieron el vicio a Cristo. Y no están aquí hoy precisamente porque cambiaron el vicio por Cristo. Han cambiado carreras, han cambiado negocios, han cambiado casas. ¿Cuánta gente ha cambiado tantas cosas por Jesús? Una casa por Jesús. Si Jesús tiene una mansión para mí allá en el cielo. Él tiene una mansión para mí. Yo nunca he estado en una mansión, pero hay una mansión que me espera. Ahí hay una mansión que me espera. Yo no sé qué es una mansión, pero hay una mansión que me espera. ¿Tú sabes una cosa, hermano? ¿Cuándo tú has caminado en calles de oro? ¿Cuándo? Yo no sé qué es caminar en oro. Es más, 2 o 3 cositas, 2 o 3 anillitos de oro que he tocado en mi mano. Pero tú sabes lo que es caminar en una calle de oro. Tú sabes lo que es caminar en un río de cristal. ¿Cuándo tú has caminado en un río de cristal? Eso es lo que te espera en el cielo. ¿Lo quieres o lo desprecias? ¿Lo coges o lo desprecias? ¿Lo desprecias o lo coges? Pero si lo coges tienes que pagar el precio.
Si lo tomas, tienes que pagar el precio. Acuérdate que la salvación es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, sostener la salvación sí paga un precio. El precio del sacrificio, el precio de la fe, el precio de la santidad. Y si tú lo pagas, te irás con Él. Solamente si lo pagas. Ahora yo te dejo con esta pregunta. ¿Cómo tú podrías? ¿A dónde tú llegarías? ¿Qué no te quitarías por apreciar el favor de Dios? Si estás dispuesto hoy mismo, entrégale a Dios hoy lo que tú tienes que entregarle para que Dios te libere y libere tu camino y tu camino no tenga tropiezo. Pónganse. En Una Voz de Aliento, con el pastor Jaume Hernández, te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información, llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.